¿Cómo están? Espero que tengan un lindo día y hoy estamos compartiendo la aliyá número 5 de la parashá Haremot. Aharei Mot, después de la muerte. Es una parashá muy interesante porque nos conecta precisamente en este tiempo con después de la muerte, ¿ah? De la muerte de Yeshua. Hemos estado en estos días celebrando lo que es Pesaj, ¿cierto? La muerte del Mesías y también la resurrección de nuestro Señor. Y por lo tanto, precisamente esta parachá está alineada proféticamente también con la muerte del Mesías. Amén. Y todo lo que acontece también después de la muerte. ¿Ah? Así que eso es lo que vamos a estar revisando en esta porción. Amén. Amén. Vamos a orar para que siempre el Espíritu Santo nos pueda guiar en este tiempo que estudiamos la Torá, ¿cierto? En este café con raíces, Con aroma con Torah. aroma Torá. Así que oremos. Padre, te damos gracias porque eres bueno. Gracias, Padre, por el tiempo que nos permite vivir, tiempo de gozo, de alegría, el saber que tú nos has liberado, Padre. Nos has sacado de la esclavitud del faraón de este tiempo, nos has sacado de Egipto y hoy nos estás conduciendo hacia la tierra prometida. Gracias, Padre, porque has enviado al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Padre, y el que nos libera, el que nos lleva a la salvación, la redención. Y gracias, Padre, porque después de su muerte están comenzando a acontecer cosas importantes en nuestra vida. Porque el Pesaj inicia un tiempo de 7 fiestas que son un proceso hermoso en nuestra vida espiritual. Y gracias por esta parachá que nos das a Hareit Mot después de la muerte. Te alabamos y te glorificamos, Padre, en el nombre precioso de Yeshua. Amén. 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 Bien, Amén. vamos a leer entonces. Estamos en el libro de Levíticos, capítulo 17, Va desde el versículo 10. Amén. Amén. Así que vamos a estar leyendo y comentando algunas cosas. Esta porción habla sobre la provisión de comer la sangre, ¿ya? Y así dice: si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel: ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazara animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. Porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel: no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Y cualquier persona, así de los naturales como de los extranjeros, que comiera animal, mortecino o despedazado por fiera, lavará sus vestidos y a sí misma se lavará con agua y será inmunda hasta la noche. Entonces será limpia, y si no los lavare ni lavare su cuerpo, llevará su iniquidad. Amén. Amén. Esta Amén. parte es la primera parte. Correcto. De esta aliyá. Así es. Entonces, si se dan cuenta, tenemos aquí en la Torá una prohibición estricta, ¿cierto?, sobre el no beber sangre, ¿ya? Algo que incluso dentro de los mismos cristianos es algo que a veces tampoco se entiende, se desconoce incluso, que está nuevamente corroborado y reiterado en el Nuevo Testamento. ¿Ah? Es algo que claramente, ¿cierto?, en la ignorancia de la Escritura hay muchos que no toman esta indicación, ¿cierto?, que Dios mismo da. O sea, aquí es una indicación directa de Dios, no es algo cultural, no es algo que al pueblo se le ocurrió, no es una medida de higiene ni nada, sino que simplemente es una instrucción de nuestro Padre Eterno para que su pueblo no beba ni coma sangre, ¿cierto? Hoy día hay varias formas en las cuales se come la sangre, claro, ¿cierto? Sí, distintas culturas y distintas formas. En el sur se hacen
estos ñachi que le llaman, que es cuando derraman la sangre de un Claro, animal, en el sur de Chile. que lo, claro, sí, que ha sido cortado y lo colocan en unas bandejas y espera que cuaje, Claro. con algunos aliños, pero también están estas prietas o Estos amortecidos o embutidos, embutidos, ¿cierto? Que también exacto. tienen contenido con sangre y condimentos y aliños. Ese es como, eso yo lo veo como, bueno, como dueña de casa y Ujú. también dedicada a la parte de la cocina, es como la parte como ya netamente la sangre, porque en realidad es Claro. como sangre coagulada. Ujú. Y también hemos aprendido que nosotros al cocinar, para cuidarnos más aún de este mandamiento, es necesario que la carne bote la mayor cantidad de sangre antes de Correcto. prepararla. Ujú. Muchas veces la dejan remojando con agua con sal o la Claro. dejan que fluya de alguna manera y elimine todo el resto de sangre que pueda tener, porque bueno, no sé si ustedes si han visto, pero hay veces hasta que están todo el sistema venoso o arterioso dentro de él. Claro. Entonces, ese es el Sí. cuidado que nosotros debemos tener en realidad, de ir como manejando esto y Claro. eliminando la Sí. mayor cantidad de sangre posible. Correcto. O sea, cuando hay un mandamiento, ¿cierto? Que implica algo tan importante para Dios, estos mandamientos por el pueblo de Israel son tomados muy en serio. Y ojo que lo O repiten sea, más de 2 veces lo en ese repite lugar. varias veces y no Mm, solamente en este capítulo de sí. Levítico, sino en Deuteronomio y en otros textos. Entonces vemos de que para Dios es muy importante el no beber sangre. ¿Por qué? Porque dice, la vida está en la sangre y por lo tanto esta sangre tenía que ser derramada en la tierra. Así. Y Tenía que ser tapar completamente desangrado el el animal que era animal ofrecido, ya porque esta sangre era por la expiación de los pecados. de los Entonces hay pecados. una connotación muy importante. Imagínense lo que es beber o comer la sangre de un animal. Ya, esto era algo practicado, ¿cierto?, por las culturas paganas. Y bueno, hoy día también nosotros estamos en medio de las naciones, nacimos en medio de paganismo, nacimos en medio de una cultura pagana, idólatra, ¿cierto?, que tiene este tipo de prácticas. Y hoy día que nosotros venimos a Dios, consideramos sus mandamientos, consideramos esta ordenanza, esta indicación y la tomamos, ¿cierto?, con cuidado. El pueblo de Israel tiene varias medidas, ¿cierto?, desde el momento en que sacrifica un animal, ¿cierto? Hay bastantes normas de cuidado, hay especialistas, ¿cierto? Sí. En la Profesionales muerte en del esto. animal, en la Exacto. forma de desangrarlo, y no se come cualquier parte del animal, también se comen partes específicas ya de un animal que haya sido bien alimentado, que haya sido sacrificado correctamente, que no tenga ninguna enfermedad, se inspecciona si están todas sus partes bien para que sea apto para el consumo y por supuesto es desangrado completamente, ¿cierto? En las culturas antiguas lo que se hacía era ahogar el animal, ¿ya? Y por lo tanto este animal no era desangrado y eso se le llama el ahogado, de hecho que es un término que vamos a revisar incluso en el Nuevo Testamento, Sí. ¿ya? Como instrucción y como mandamientos que se dan a todos aquellos que eran gentiles, porque claramente ningún judío practicaba esto, sino que aquellos gentiles que se convertían, Mm. ¿cierto?, al Dios de Israel y de alguna forma pasaban a ser parte del pueblo judío, del pueblo de Israel, tenían que guardar estos mandamientos. Entonces, ¿qué es lo hermoso? Es que estamos en esta parashá que es Aharei Mot, después de la muerte. ¿Ya? Después de la muerte de Yeshua y su resurrección, tenemos una conversión masiva. Mm. Se convierten muchos, ¿ya? Primeramente judíos, pero después también gentiles, ¿ya? Los llamados Exacto. gentiles que no pertenecían al pueblo de Israel, que estaban fuera del pacto, fuera de las promesas, fuera de toda herencia y de todo derecho, ¿cierto? Pero ellos al convertirse y recibir, ¿cierto?, por medio de Yeshua, hacerse parte del pueblo de Dios, como hijos de Dios, debían integrar y guardar estos mandamientos, ¿ya? Y precisamente esta paracha nos habla de 4 mandamientos, ¿ya? Conectados, ¿cierto?, con la paracha que viene, 4 mandamientos que se le dan a los gentiles, ¿ya? Eso lo tenemos, aquí se los vamos a leer, lo tenemos aquí en el libro de Hechos, ¿ya? El libro de los Hechos. Vamos a ir al capítulo 15, versículo 20, dice, 19.
Dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Entonces, fíjense, estamos hablando de los gentiles que no pertenecían al pueblo de Dios, que tenían otras costumbres, porque todos los judíos no comían sangre y tenían una serie estricta también en cuanto a todos estos procedimientos. Entonces, todos aquellos que se convertían se les mandaba, en primer lugar, era como los requisitos iniciales, ¿ah? Porque imagínense, un pueblo que tenía muchos mandamientos, que tenía ya una vida en la cual estaba en relación a guardar los mandamientos, o sea, su vida espiritual, su vida social, su vida de negocios, su vida, su cultura, todo aquello estaba impregnado en los mandamientos. Entonces, un gentil que venía de otra cultura, de otra forma de vivir, de otras normas, para convertirse tenía que, dice aquí, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, o sea, de la idolatría, de la fornicación, de ahogado y de sangre. Precisamente es lo que se ve en esta parashá. ¿Ah? Ahogado era la costumbre pagana de matar, ¿cierto? Sacrificar un animal comprimiendo, estrangulándolo y conservando toda la sangre en su interior. Entonces, en esto vemos que el animal debía ser degollado y desangrado completamente y toda la sangre vertida en la tierra. Y también vemos la prohibición de la sangre, confirmada aquí. O sea, ¿qué es lo que vemos con esto? Los mandamientos no fueron abolidos, sino que los mandamientos fueron traspasados también a todos aquellos que se convertían. Ahora, fíjense, tenemos más de 600 mandamientos, 613 mandamientos, ¿cierto?, que aparecen en la Torá y que, hermanos, siendo sincero, era imposible de que alguien que venía de una cultura, de un estilo de vida diferente, pudiera guardar 613 mandamientos en un momento. O que se los impusieran como requisito. Que los conociera, en realidad, que comenzaran a conocer y a entender cada uno de ellos. Claro, entonces, pero fíjense lo interesante de este versículo de Hechos. Porque fíjense, establecen solamente 4 principales. ¿Ya? Es como, a ver, partamos con dejando la idolatría, dejando los pecados sexuales, ¿ya? O fornicación, dejen el ahogado, la forma de sacrificar a sus dioses y también de sangre. Absténganse de todas aquellas cosas. Dice, porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo, cada Shabbat. Entonces, ¿por qué? Porque un gentil al convertirse dejaba estas 4 cosas principales, y luego, ¿qué es lo que hacía? Comenzaba a ir a la sinagoga, comenzaba a ir cada Shabbat, cada día de reposo, donde se leía Moisés, iba a comenzar a aprender los demás mandamientos. Jalilla, que como también nosotros hemos empezado. Claro, y como estamos viendo en este tiempo. Empezamos a ir estudiando día a día las Jalilla y nos vamos dando cuenta de cada uno de los mandamientos. Así es. Así. Y también quiero comentar también que en esta otra versión que también leemos, dice que para ellos fue prohibida la sangre para ellos y para el prosélito que vivía ya en ese tiempo. Claro, los extranjeros, los extranjeros que ya habían llegado. Y dice, porque en el poder, o sea, en la sangre reside el poder de cada persona, la fuerza. En la sangre reside la fuerza de cada persona. Claro. Entonces también hablaba acá y nos comentaba que un poco, un dato como más biológico también a esto, como a veces no lo entendemos. En la parte, la sangre lleva todo lo que es, que todos los nutrientes, lleva las cosas buenas como el oxígeno, el intercambio gaseoso, lleva las toxinas, lleva lo que la persona es, come o es transportada por la sangre, las enfermedades se transportan por la sangre, la vida se transforma por la sangre, el alimento. O sea, si tu sangre está buena, tu cuerpo está bueno. O sea, si está bien, todo tu ser está bien. Pero si está mal, también todo está mal. Entonces, él decía, por esa sangre es la que
paga por la sangre tuya, por tus pecados. Claro. O sea, es súper potente en ese sentido lo que Sí. la sangre representa, la sangre del animal representa también para nosotros. Correcto, o sea, a veces uno ve sangre y dice muerte, Claro, pero el concepto hebreo es que la sangre es vida. expiación Entonces por eso no debes tomar la vida de otra de persona. otra persona. Y fíjense cómo esto es importante cuando Yeshua derrama su sangre. O sea, Él derramó su vida para expiación por nosotros. Y por eso también ese pasaje tan difícil de entender para los judíos es cuando Yeshua les dice: el que no comiere mi carne y no bebiere mi sangre, ¿cierto? No tiene parte en el reino de Dios. Entonces es fuerte lo que él dice, porque decía de cómo él va a decir esto si no podemos beber sangre. Y específicamente porque la única sangre y el único cuerpo, ¿cierto?, que nosotros podemos comer es el de Yeshua. Amén. ¿Cierto? Por eso el símbolo del pan y el vino, fíjense. ¿Ah? Este es mi cuerpo, dice Yeshua, ¿ah? Manifestándolo a través del pan, que tiene mucho significado. Esta es mi sangre, que por vosotros es derramada. Entonces, cuando celebramos, ¿cierto?, el Pesaj, ¿cierto?, con pan, con vino, estamos recordando, siendo obedientes a este mandamiento, estamos también bebiendo esa sangre preciosa de la vida de Yeshua, porque el apóstol Pablo por eso decía: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Ah? Entonces, qué interesante este significado de la sangre. Amén. ¿Sigamos? Amén. Sí, sigamos. Dice el capítulo 18, y aquí son 5 versículos, dice: habló Adonai a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Adonai vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis, andando en ellos. Yo Adonai vuestro Dios. Por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos, yo Adonai. Amén. 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 Y aquí entonces estamos viendo cómo el énfasis de no imitar a las naciones, de no hacer como hacen las demás naciones. Ahora es un proceso difícil porque uno nació en una nación pagana, uno nació en una nación gentil. Y aquí le está diciendo a los israelitas que no nos adopten y que no tomen cierto costumbres o que no hagan como hacen las demás naciones. Y nosotros estamos todos al revés. Entonces a veces es difícil porque cuando nosotros queremos conocer la escritura, la queremos ver desde nuestra perspectiva, desde nuestra cultura. Queremos adaptar la palabra a nuestra vida y no nuestra vida a la palabra. Entonces aquí lo que le está diciendo es que ellos no sean como nosotros, como los gentiles, ¿cierto? Exactamente, por eso ya somos ex gentiles. Ahora somos hijos de Dios, israelitas, ¿ah? En la fe, en nuestra forma de vivir, así como era Yeshua, como era nuestro apóstol Pablo, ¿cierto? Que ellos pertenecían a Israel, ellos tenían ese estilo de vida. Entonces, qué importante también se le está diciendo es que nosotros no imitemos. Entonces, hoy día estamos en un proceso a la inversa, ¿ah? Nosotros hoy día tenemos que despojarnos de muchas cosas culturales, ¿ah? Incluso muchas cosas que están impregnadas en nuestra vida, incluso en lo artístico, en las raíces de las costumbres, en actividades sociales y prácticas que están impregnadas, en el fondo tienen un origen pagano. Tenemos feriados paganos, tenemos fiestas paganas que celebramos, incluso dentro del cristianismo. Entonces, es algo que tenemos que nosotros adaptarnos ahora y tomar forma conforme a la Escritura. No conforme, dice, no te conformes a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces es una transformación. Vamos al revés, hermanos. Por eso, qué riqueza hay en estas parachadas, qué riqueza hay en este café con raíces, porque estamos aprendiendo Torá. Estamos, en el fondo, volviendo al origen, ¿ah? Hoy día cuando ya llevamos tiempo experimentando un cambio de vida,
un cambio de hábitos, de costumbres. ¿Ah? Incluso ya ni siquiera nos regimos por este calendario o por muchas cosas que se hacen, ¿cierto? En nuestras naciones, en nuestros países. Ahora ya nos sentimos extraños muchas veces en nuestro propio país. ¿Por qué? Porque ahora pertenecemos a otro pueblo, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Sí. Amén. Entonces es un proceso de Sí, transformación. es un proceso porque cuando uno va entendiendo, antes todo lo veía uno en forma normal, nuestra vida en forma normal. Y como bien tú dices, adaptamos la palabra a nuestra forma, de Claro. nuestra cultura. Ahora, cultura viene de culto, y de culto, Ujú. como bien tú bien decías, a entidades paganas, a otros dioses, como dice la palabra, a Correcto. otras eh, deidades, por decirlo, que gobiernan en este mundo. Y la verdad es que cuando venimos acá a la Torá, es como decir, Padre, necesito deshacer todas las cosas que no están bien, que aprendí mal, para poder volver a aprender. Y uno comienza a entender en realidad cuál es la identidad del pueblo de Israel, que es una identidad completamente distinta a la que nosotros vivimos aquí en la dispersión, por decirlo. Y ya comenzamos a darnos cuenta de que hay cosas que la palabra lo decía por algo, o sea, Claro. Como ejemplo, bueno, tú hablabas sobre las fiestas paganas, sobre los feriados, sobre la comida, sobre la forma de hacer la comida, sobre la forma de vivir, cómo es que se relaciona la familia, cómo es el verdadero comportamiento entre el hombre, la mujer, el sacerdocio, de qué significa, cómo es la labor de la madre, de la esposa, de los hijos, cómo debes operar en el trabajo, cómo operas con los mandamientos dentro de esta sociedad. Y a veces nos cuesta mucho vivirla, pero se puede, porque el Padre dice, no está tan alto los mandamientos, ni tan bajo, como de alcanzarlo. En realidad, el Padre los tiene para sus hijos y uno va entendiendo. Una de las cosas que habla la palabra y por ejemplo, habla, no te marcarás, no te pondrás cosas aquí, acá, o dañarás tu cuerpo, bueno, habla varias cosas sobre el cuerpo y uno a veces no la entendía, no lo encontraba como algo así como tan... Quizás aplicable a nosotros aplicable, hoy. claro. Decíamos, pero ¿por qué? Si a lo Eso mejor era no para está los malo. antiguos o era para aquellos Exacto. tiempos. Pero cuando uno entiende que hay muchas costumbres de aquellas, cuando dicen no te rasurarás el pelo, los sacerdotes, a los varones, no harás estas cosas que habla la palabra de cortarse el pelo de una u otra manera. Cortes en adoración a los dioses. Exacto, uno va entendiendo que todas esas son prácticas de otras culturas, de que otras culturas imponen a los que son parte de ellos. Correcto. Entonces, cuando uno entiende que uno es el pueblo de Israel, que Él pide que nosotros seamos santos como Él es santo, y que nuestro cuerpo debiera vivir en la santidad, uno va comienza a discernir o empieza como a entender por qué se refería tanta descripción en la palabra. Y es porque nos distingue de otras culturas. Así es. De otra forma de vida. Un pueblo santo es un pueblo apartado. Exacto. Que vive de una forma en que agrada a su Dios. Y por eso aquí es mucho el énfasis que dice, por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales, dice, haciendo el hombre, vivirá en ellos. Amén. Entonces, qué interesante es esto. Incluso hay un versículo en el Nuevo Testamento que menciona esto. Y precisamente lo hemos entendido mal. Lo más probable. Lo hemos entendido muy mal. Sí. Muy mal, ¿cierto? La verdad es que por lo mismo el apóstol Pedro a veces dice que el hermano Pablo a veces habla cosas difíciles de entender porque Pablo era un erudito, o sea, tenía todas las enseñanzas de la Torá, conocía la Torá al revés, al derecho. Entonces él hablaba cosas como en el tercer cielo, ¿cierto? Hablaba cosas muy difíciles y que, claro, hoy día nosotros, como dice incluso los indoctos, ¿cierto? Tuercen. Entonces nosotros, claro, cuando carecemos de estudiar la Torá, leemos versículos y no los entendemos bien y los interpretamos de una manera muy errada. Pero mientras más Torá tenemos, usted lee ahora el Nuevo Testamento y va a comprenderlo de una manera completamente diferente. Entonces, la verdad es que
este mandamiento que nos deja aquí y que, bueno, después sigue desarrollando en esta parashá también las prohibiciones de nivel sexual, ¿cierto? Que también son una de las indicaciones que se le dan a los nuevos convertidos, ¿cierto? Con respecto a la fornicación. Y después continúa en la siguiente parashá, que vamos a ver la próxima semana, ¿cierto? Kadoshim, santos, que también se les habla sobre la idolatría, que es otro de los 4 mandamientos principales que se les entregado a los que se convierten a los gentiles. Amén. ¿Ven? Amén. Amén, pues. Amén. Bonita parashá. Sí. Cada parashá está alineada a lo que estamos viviendo. Y hoy día que seguimos a Yeshua, seguimos, ¿cierto?, lo que Él nos ha enseñado, y lo que Él nos ha enseñado es lo mismo que nos enseña el Padre. ¿Amén? Amén. Él no viene a enseñar algo distinto, Él no viene a abolir la ley, Él no viene a cambiar los mandamientos, Él no viene a dar otra doctrina, sino que Él mismo lo dice. Yo vengo a hablar lo que mi Padre me ha hablado. Yo no hablo por mi propia cuenta, yo no enseño mi doctrina, sino la de mi Padre. Entonces vemos de que todos los mandamientos que ha dado el Padre, todo lo que Él nos ha entregado, Yeshua los practicó, Yeshua los vivió, Yeshua los llevó a un nuevo nivel de entendimiento y vino a cumplirlos para que nosotros también, al imitarle a Él, también podamos cumplir al Padre siendo obedientes a Él y a sus mandamientos. Amén. Amén. Bien, hermosa Amén. porción. Oramos. Oramos. Amén. Amén. Padre eterno, te damos gracias por esta porción de la palabra, donde tú nos indicas y nos enseñas, Padre, sobre lo que es la sangre, Padre, que es dada, Padre, para expiación también de nuestros pecados. Te damos gracias por Yeshua, nuestro Mesías, que invirtió su sangre preciosa por cada uno de nosotros, por parte de su pueblo. Y por causa de ello, Padre, hoy día podemos tener entrada a tu pueblo Israel. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Padre, por llamarnos tu pueblo. Que no nos mezclemos, Padre. Sácanos de Egipto, sácanos de Canaán. Sácanos de donde pertenecíamos antes, sin entenderte. Y Padre, que cada día vayas sacando costumbres o aquellas cosas, Padre, que no están conforme a tu voluntad. Y como pueblo tengamos, Señor, tus mandamientos en nuestras vidas, tengamos la identidad de tu pueblo israelita, Padre, y que seamos cada día limpiados y santificados por ti. Gracias. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías y Salvador. Amén. 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 Nos despedimos hasta un próximo Café con Raíces, con Aroma Torah. Así que tengan un lindo día, una linda semana. Nos vemos. Bendiciones. Bendiciones. Shalom. Shalom. Shalom.